Yo era orando esta semana y Dios, ¿qué tú quieres para mí para compartir? Y Él darme una pregunta. ¿Cuál es la condición de su corazón? ¿Cuál es la condición de su corazón? Y vamos a mirar nuestros corazones hoy, espiritualmente, pero yo voy a hacer una comparación a un trasplante de corazón físicamente a espiritualmente. Porque nosotros queremos el corazón de Dios. Porque Él tiene más misericordia que yo tengo. Él tiene más compasión que yo tengo. Él tiene más amor que yo tengo en mis fuerzas. Pero con Dios, yo puedo tocar el mundo para la gloria de Dios, con el amor de Dios. Pero a veces yo necesito cambiar y ajustar mi corazón. Porque a veces mi corazón no es muy saludable. Entonces a veces Él necesita tocar y arreglar mi corazón. Yo pienso es muy importante para entender la importancia a nuestro corazón en relación a Dios. Como cristianos, nosotros creemos importante a dar nuestro corazón a Dios y conectar el corazón de Él. Él puede limpiarnos y ayudarnos para vivir con un corazón limpio. Mire conmigo, yo tengo bastante escrituras, pero permíteme para orar otra vez, porque yo quiero compartir el corazón de Dios y las palabras de Dios, pero yo necesito para Él para ayudarme con las palabras en español también. Amén. Ora conmigo. Dios, gracias para este día, otra vez. Gracias para su presencia que está. Nosotros sentimos su presencia. Ayúdanos esta mañana cuando nosotros estamos aprendiendo sobre su corazón y que tú puedes arreglar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Conmigo. Primeramente yo quiero leer, estoy cambiando un poquito, en Salmos 51, 10 a 12. Salmos 51, 10 a 12. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y que no quieres de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es mi deseo, es su deseo también. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda, proteger su corazón. Yo voy a hablar en más detalles, pero hay cosas pasando, tú estás escuchando,
tú estás mirando cosas en nuestro mundo, pero guarda tu corazón que esto no va a afectar y cambia su foco afuera de él. Guarda tu corazón. En Jeremías 24, 6 y 7 hay una historia, pero yo quiero leer 6 y 7. Jeremías 24, 6 y 7. Yo veo muchos están buscando, entonces yo quiero esperar cuando ustedes pueden leer, porque tú necesitas ver que la palabra dice. ¿Están listos? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo los seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Me encanta esta escritura. Yo era preguntando este mensaje para la primera vez en un congreso, para un evento para mujeres en una iglesia en la ciudad de mi mamá. Y yo tengo una amiga, ella no está viviendo allá ahora, pero ella era una pastora. Ella pasó en circunstancias muy, muy duras. Ella me llamó para decirme, ella y su esposo eran divorciando. Eran cosas muchos detalles. Y rompió su corazón. Ellos se perdió la iglesia, su matrimonio. Muchas cosas. Y yo voy a predicar cerca, era solamente 20 millas para ella para pasar. Y yo llama para decirle, yo estoy cerca, tú puedes pasar. Y ella no darme una respuesta. Yo era preparando para predicar y las mujeres tenían cosas para vender, ellos decorar muy, muy linda, entonces bastante era llegando temprano para mirar. Y yo era pasando enfrente y yo miré y Tracy era entrando, ella entró para una sorpresa para mí. Y yo, y nosotros abrazarnos. Y dar besitos, y ir llorando, yo te hace falta, yo te extraña, estoy feliz tú estás. Ella me dijo luego, yo no era seguro tú vas a recibirme, porque yo, para todas las cosas que pasó. Y yo le dije, no, tú necesitas entender, si tú estás mi amiga, tú estás mi amiga por siempre. No importa si cosas están bien o no, pero cuando yo era compartiendo, yo le dije, yo pienso yo necesito enfocar en esta parte que dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y yo miré, ella era llorando. Yo no sabía era para ella. Y yo le dije, no sé quién, pero esto es para alguien hoy. Ella era llorando. Después nosotros pasamos en un lugar y nosotros hablábamos por 4 horas. Y ella decirme todas las cosas y ella me dijo, Dolores, yo no era seguro yo iba a tener otro ministerio. Ella tiene muchos talentos, ella puede tocar el piano, ella puede cantar, ella hace un CD, ella grabar algo. Ella escribió una canción cuando nosotros hace nuestros votos.
renuevar nuestros votos, ella escribe y canta una canción para nosotros. Muchos talentos. Pero ella pensaba, todo se fallar en mi matrimonio, en nuestro ministerio, yo no puedo hacer más. Pero las escrituras dicen, no para destruir, pero para arreglar todos. Entonces, este era muy fuerte para ella, pero que a mí me gusta, en el fin de esta escritura dice también, Él quiere bendecirlos nosotros con un corazón sano, completo, no parcial. Sin embargo, con el fin de hacer eso tenemos que hacer un examen de corazón. Pero en el fin de esta escritura dice, porque se volverán a mí de todo su corazón. Para regresar, tiene la significa que estaba, pero se fue. Pero para volver, para regresar. No sé cómo está su corazón hoy, pero a veces Él quiere arreglar y tú puedes regresar en el punto tú estaba o mejor. Tú quieres ser mejor que tú estabas en el pasado. Si yo quiero saber el corazón de Dios, yo necesito conectar mi corazón con el corazón de Dios. Tengo que cambiar mi corazón para ser un corazón dispuesto a Dios. Yo hice algunas investigación para los hechos de un trasplante de corazón físicamente. Es una cirugía que se realiza para reemplazar un corazón insuficiente con un corazón de un donante. ¿Verdad? ¿Entiendes? El donante es otra persona que ha elegido para donar sus órganos a otras personas cuando mueren. Por lo tanto, alguien tenía que morir por otra para vivir. Jesús murió a fin de dar su corazón a nosotros. ¿Me entiendes? Él hace que mi corazón nueva mediante el trasplante de su amor en mí. Es una medida de ahora de la vida. Es esencial para nuestra salud espiritualmente. Si vemos que tenemos un problema en el corazón, sin relación con Él, problemas para ser fieles al Señor, que tienen una vida victoriosa en Cristo, superado por las actitudes y las cosas que no son según Dios. Tenemos que permitirle que haga nuestra marca corazón nuevo. Yo quiero el corazón de Dios. Otra cosita, qué pena, toda esta es mi introducción. Hechos sobre el corazón. Tú necesitas entender, el corazón físicamente es el músculo que más trabaja del cuerpo humano. El corazón es el centro y el órgano principal de todo el cuerpo. Se proporciona el cuerpo la sangre, oxígeno y nutrientes. Un corazón sano es esencial para el cuerpo físicamente. Amén. Si hay problemas en su corazón, generalmente tú tienes otros problemas en su cuerpo. Con su presión, con sus riñones, con sus pulmones. Si hay problemas en su corazón, es lo mismo espiritualmente. Si tú tienes problemas en su corazón espiritualmente, y yo estoy hablando para cristianos.
Es un problema si tú no aceptas a Jesucristo y si no estás un cristiano. Hay problemas, entonces tú puedes aceptar y Dios puede arreglar su corazón y está bien. Pero como cristianos, a veces nosotros necesitamos examinar nuestro corazón. Y si no, estoy enojado de todas las cosas, todo está molesta a mí, ¿por qué mi esposo está hablando como esta? Y generalmente es mi problema. Él necesita hacer, ustedes necesitan hacer esto, pero yo necesito mirar a mi corazón. Generalmente, si yo puedo arreglarme, yo puedo ver mi mundo mejor. Entonces, primeramente, número 1, necesitamos desarrollar un deseo. Tú necesitas, quiere esto muy fuerte, pero más de, sí, yo quiero un trasplante del corazón de Dios. No, necesito tener un deseo fuerte para hacer un trasplante físicamente. Es una decisión fuerte porque esto va a cambiar su vida. Tú necesitas actuar diferente, tú necesitas comer diferente, tú necesitas hacer cosas en su vida diferente cuando tú tienes un trasplante de corazón. Es lo mismo cuando Dios cambia tu corazón espiritualmente. Tú vas a pensar diferente, tú vas a vivir diferente, tú vas a hacer cosas diferentes, tu personalidad va a ser, como tú vas a, su temperamento va a ser diferente cuando tiene el paz de Dios. Entonces, primeramente tú necesitas tener un deseo, eso es una decisión suficiente para causar una acción. No es solo, sí, yo quiero, pero es muy difícil para cambiar, para hacer algo. O tú quieres, yo voy a hacer que es necesario para cambiar mi vida, para cambiar mi hogar, para cambiar cosas. Es un deseo para acción. Salmos 27:4. Salmos 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su tiempo. Un deseo que yo tengo. Yo voy a buscar para las cosas de Dios. Salmos 37:4 y 5. Salmos 37:4 y 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo vi las palabras, pero hay una desconexión de mis ojos, mi mente y mi lengua. Entonces, gracias por su paciencia. Pero yo necesito un deseo, querer este cambio suficiente para hacer los cambios necesarios de forma permanente. Si yo vi una torta, está en la mesa, chocolate con mantequilla de maní, está allá, y yo quiero esta. Chocolate con mantequilla de maní fresca de la cocina de pastora. Pero si yo no hace una acción y pasa para esta torta, yo no puedo probar. Nosotros vi
las cosas de Dios. Nosotros entendemos las cosas que necesita cambiar, pero si nosotros no actuar, no hace algo, necesita tener un deseo fuerte para causar una acción. Yo no puedo disfrutar esta torta si está allá. Yo necesito hacer algo. Hay cosas que necesitas hacer para tener un trasplante físicamente. Hay una lista grande, yo no tengo todos, pero necesito enviar tu nombre a la lista y esperar la aprobación, pasar por el proceso de aprobación y los exámenes, hacer una planificación con su médico, continuar con sus medicamentos para el corazón. Hay una lista grande, pero si tú no tienes el deseo para cambiar, tú no vas a hacer todas de estas acciones. Ellos no van a llamarte y decir, ¿tú quieres un trasplante hoy? No, tú necesitas pasar, tú necesitas hacer las cosas que tú necesitas. Es lo mismo, Dios sabe qué está pasando en su corazón. Dios sabe qué está pasando en su hogar. Dios sabe qué está pasando en su trabajo. Pero Él no puede cambiarte hasta tú permite y invita a Él para cambiar. Necesita tener el deseo. Número 2. Necesitamos hacer los cambios. Eso es un proceso de limpieza. Tú necesitas, número 2, necesitas hacer los cambios. Es un proceso para limpiar. No se puede tener un trasplante al corazón físicamente y continuar en lo mismo estilo de su vida. Cuando el médico dice, tú no puedes comer carne roja, tú no puedes comer mucho harinas, tú necesitas hacer que él dice. Porque si va a continuar en lo mismo, no hace ejercicios, tú físicamente no va a cambiar. Es lo mismo espiritualmente también. Debe permitir que nosotros, Señor, que limpie su mente, cambiar las cosas y haces los lugares donde vas. Llena su mente con la palabra de Dios. Esto va a cambiar todos. ¿Cuáles son algunas de las razones que una persona necesita un trasplante de su corazón físicamente? Es un corazón enfermo, arterias obstruidas, deformidad de nacimiento. Entonces hay cosas físicamente. Mira, espiritualmente. A veces nosotros tenemos corazones enfermos, como ira, la amargura, dolor de tu corazón. Hay cosas que tú tienes, su corazón está enferma. Yo era trabajando en un jardín de nuestra iglesia. Nosotros éramos pastores de jóvenes en una iglesia. Y nosotros tenemos un jardín, entonces ellos me preguntó para ser la directora de este jardín. Tenemos bastante clases, pero también yo tenía un administrador de la iglesia sobre mí también. Yo conocí a él por años, pero yo necesito decirle, nosotros tenemos luchas. Él era pasando para hablar conmigo y hay otra explosión, hay otra cosa. Y yo aprendí, él era pasando a mis maestros, mis profesores, tú no necesitas escuchar Dolores, tú necesitas escucharme. Esto no era muy bien, pero el problema no era las acciones de él.
El problema que yo tenía era mi reacción. Porque el primer vez en mi vida, yo tenía odio, hatred, odio en mi corazón. En la iglesia, nosotros sentamos con los jóvenes enfrente acá. Entonces yo estaba cada domingo en el lugar de María Teresa. Este hombre sentarse acá cada domingo. Y cada domingo yo necesito mirar a él. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Todo está bien! Y yo era mirando detrás. Oh, yo sé qué pasó esta semana. Yo sé que él dice. Pero no era el problema de él. El problema de él necesita ajustar con Dios. Mi problema era mi problema en mis reacciones. Y un día yo era muy... y Dios me habló, Dolores. Este odio está afectando su cuerpo, su relación conmigo, su matrimonio, su relación con su hijo. No tenía destiny en este tiempo. Con su hijo y su ministerio a los jóvenes. ¡Ah! Estos son mis bebés, los jóvenes. Oh, yo era llorando. Ay, Dios, perdóname. Ayúdame para perdonar, ayúdame para tener un corazón limpio. Y él me dijo, sí, pero tú necesitas preguntar a él para perdonar. Oh, yo no quería hacer. Es muy fácil para Dios, perdóname. Pero para pasar a este hombre, finalmente yo no puedo tener victoria si yo no hace esto. Entonces tú no estás él. Yo paso a él y yo le dije, por favor, perdóname. Yo tenía cosas en mi corazón al contrario de ti y perdóname. Y él me dijo, yo pensaba tú tenías problemas. Ok, pero no era mi responsabilidad con la reacción de él. Mi responsabilidad era mi reacción. Y yo tenía un corazón muy enfermo. Entonces, yo estaba en el ministerio. Yo era la pastora de los jóvenes al lado de mi esposo. Y Dios me dijo, si tú vas a tener éxito en su vida y en su ministerio, tú necesitas, permíteme, para arreglar su corazón. Y él hizo fuerte. Entonces, tú sabes cosas que están pasando contigo, pero limpia su corazón. A veces yo era hablando con una amiga en Puerto Rico y ella compartiendo cosas y ella me dijo, esta semana yo explotó a alguien para una cosita pequeña. Pero cuando nosotros era hablando, ella tenía cosas en su corazón. Afuera, cosas pasaron en la iglesia. Su esposo era un médico de radiología. Y el hombre que era trabajando con él robó, tocó robó ellos y su esposo se perdió este negocio, no es un negocio, esta cosa, tú sabes. No, yo no tengo notas en esta. Pero ella tenía muchas cosas adentro de su corazón. ¿Qué pasó cuando ella explotó? Era casi nada. Yo pienso alguien cortó ella cuando ella era manejando. Eso va a pasar. Pero ella explotó, ella era enojado, ella regresa a la casa enojado. Pero eran las otras cosas que eran muchos niveles en su corazón. Esto pasa con nosotros a veces. Parar. Si tu corazón es enfermo, necesita permitir a Dios para limpiar y para sanar su corazón. Número 2 en este 2 es a veces
Nuestras arterias se obstruyen con el pecado. Cuando hay una obstrucción, la sangre no puede pasar bien. Ellos necesitan cortar, entrar, limpiar las cosas dentro del corazón físicamente. A veces hay cosas que están obstruyendo la sangre de Cristo que necesita pasar en su vida. Nosotros pensamos cosas grandes como para matar a alguien o para estos pecados grandes. Pero hay pecados pequeños nosotros permitir en nuestras vidas, cosas, hábitos, prácticas, creencias incluso para tener el flujo. Cualquier cosa que separar mi comunión y comunicación con Jesús es más cerca a Él de yo. ¿Me entiendes? Ambos. Ok, ahora tú no estás el hombre malo en mi vida, pero tú eres Dios allá. Qué pena, tú estás las cosas. Mira a mí, no a mí. Yo sé, él es guapo, pero ella es más cerca a mí de Jorge. Cuando yo permite cosas para entrar y separar mi comunicación con Dios, estas cosas, mi trabajo, mis actitudes, mis problemas, es más cerca a Dios de yo. Yo quiero arreglar estas cosas para ser más cerca a mi Dios. No quiero nada, gracias, para obstruir mi comunicación y mi relación con Dios. Si yo era hablando poquito, nosotros sabemos cosas grandes que es malo para mentir, robar, asesinato, esos son grandes, pero hay otras cosas nosotros permitir en nuestra vida también que están viendo en el televisor. ¿Qué música tú estás escuchando? ¿Qué negatividad tú estás escuchando? ¿Qué están mirando en el internet? Yo hice una investigación, yo era preparando para predicar, para compartir con jóvenes en un campamento. Y parte de los temas era sexo y para enseñar a ellos. Entonces yo era mirando y leyendo cosas que yo aprendí. Es en el pasado, la pornografía, por lo general, es reconocido como un pecado del hombre. Los números ahora para mujeres son casi lo mismo con hombres. Eso es un pecado grande. Esto va a separarte de Jesús. Esto va a separarte de su familia. Entonces, porque hay muchos escondido, en privado, en su computadora. Cuida que está usando su computadora. La computadora es una bendición. Yo uso muchos. Me encanta mi iPad. Yo uso para comunicarse con mi familia, para buscar. Mi Biblia está dentro. Pero puede abusar también. Cuida. No quiero hacer estas cosas para obstruir su relación con Dios. Amén. Cuida. Su corazón es muy precioso. Cuida su corazón. Número 3, en este número 2, a veces se desarrolla un espíritu crítico. Se le desagrada al Señor, se nos desafía, se destruye las relaciones. Cuida su corazón para no tener un espíritu crítico
No me gusta esta. No me gusta el pastor. No me gusta porque Pastor Jack no está. Yo necesito escuchar Pastor Dolores. No. Es un chiste, ok. No, pero cuida su corazón para no ser un espíritu crítico. Yo escucho, una persona era muy crítica del pelo de la pastora, de la ropa de la pastora. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Puerto Rico, estábamos allá tal vez 2 semanas. Nosotros era aprendiendo la cultura, porque ellos es mezcla con inglés y español, pero y nosotros era pastorando una iglesia en inglés, pero estábamos en la cultura latina también. Entonces, esto todo era nueva. Ellos atacan a mi hijo. Él tenía 11 años. Y yo pienso, él dice algo de una música. Yo no recuerdo, nosotros tenemos reglas en la casa, pero alguien escuche que regresó, el hijo de ellos están hablando de este músico, él no es cristiano, él va a ir al infierno, ellos necesitan cuidar su familia. Tú puedes atacarme, pero no toca a mis hijos. ¿Me entiendes? Ustedes están lo mismo. Tú puedes decirle cosas de mí, pero no toca a mis hijos. Yo sé que es la verdad y yo voy a hablar con ellos, pero con un espíritu de crítica. No, ¿cómo? Discutir. Destruir. ¿Qué yo dice? Ok, destruir. Están ayudándome. Efesios 4:29 dice. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra. Entonces yo quiero cuidar mis palabras que yo voy a decirle. Porque hay cosas nosotros, nuestras palabras son fuertes. Entonces necesito cuidar nuestras actitudes y nuestras palabras también. Yo recuerdo, y tal vez yo compartí esta historia, pero nuestro hijo estaba en Estados, nosotros era viviendo en Bogotá en este tiempo. Una noche yo era hablando con él y él era muy triste y yo le dije, Dustin, tú necesitas regresar a la iglesia. Tú necesitas Dios para ayudarte. Él me dijo, mami, yo fue miércoles a una iglesia acá. Qué pena, era Asambleas de Dios. Y él tú necesitas entender, Dustin, en esta época, su pelo era en un mohawk, con una cresta, grande, todo de su cabeza. Yo no sabía todavía, yo no vi, pero él pasa a esta iglesia con esta. Él me dijo, el pastor asociado pasa al lado de él en medio del culto y él dice a él, ¿tú estás cristiano? Sí. Él le preguntó, él dice, antes tú puedes avanzar o crecer en Dios, tú necesitas cortar esta. Dustin mira a él. Él dice, Señor, mis padres son misioneros en Colombia. Yo paso acá esta noche para alguien puede abrazarme y darme amor. Pero evidentemente tú no puedes. Yo salí. Él sale de la iglesia y nunca regresó. Yo era muy triste. No importa si a mí me gusta este pelo o no.
Pero esta actitud, este espíritu crítico afectó a él. Pero ¿qué pasó después? Era un mes, nosotros tenemos un retiro en Florida, nosotros pagar para él, para pasar con nosotros. Entonces, nosotros van a ir a una iglesia de Pastor Nino, nuestro amigo en Orlando, Florida. Es una iglesia de 4,000 personas más o menos grande. Ellos siempre escótanos enfrente. Entonces, nosotros era preparando domingo para salir. Yo era arreglándome y yo era orando, Dios, por favor, dígale a él para peñar este pelo afuera, porque nosotros vamos a pasar enfrente. Dios me dijo, Dolores, tú tienes lo mismo espíritu de este pastor en esta iglesia. Tú estás preocupado que ellos van a pensar de ti. Oh, qué pena, Señor, perdóname. Yo era orando, yo no dígale nada, nosotros pasamos y sí, por seguro, el pelo de Dustin era muy directa, muy grande. Nosotros entramos, ellos sí, escótanos enfrente, sentamos, y cuando el pastor pasa enfrente, él dice, estamos muy felices. Pastor Jack y Dolores está acá con su hijo, con su hija Destiny, pero también ellos tienen su hijo, Dustin. Bienvenidos. Estamos muy felices tú estás acá. Esta es su casa. Tú puedes regresar cuando tú quieres. La gente pasa lo mismo. Bienvenidos, Dustin. Estamos muy felices tú estás acá. Después, Dustin me dijo, mami, yo no sentí esto en una iglesia por años. Esto es muy bien. Yo sé Dios está haciendo cosas conmigo. Entonces, cuida su actitud. Cuida qué está pensando. Si hay pecado, pero hay cosas, necesita dar misericordia a otras. Número 4. A veces nosotros estamos llenos de miedo. Miedo era muy grande en mi vida por muchos años. Yo tenía miedo para predicar como y para predicar en español. No, yo no puedo. Miedo puede parar puede parar cosas en su corazón también. No permite miedo para parar que Dios quiere hacer en su vida. Que primeramente nosotros necesitamos tener un deseo. Número 2, necesita hacer cambios en estas maneras. Número 3, necesitamos desarrollar una pasión para proseguir el corazón de Dios. Jack está predicando de su intimidad con Dios todo el tiempo. Esta es su pasión para conectar. Si tú vas a permitir Dios para trasplante su corazón a ti, tú necesitas tener una pasión. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos conectar para un trasplante de Dios. Para hacer, y no es suficiente, yo estoy mirando acá, no es suficiente para hacer esto una vez. Esto es para hacer más de una vez, para limpiarme, Señor. Mira, crea en mí un corazón limpio, Señor. Entonces, yo hace bastante veces, mira mi corazón, Señor, y hace que tú necesitas.
Dios puede ayudarnos a sí mismo tomando su medicina. Esto es físicamente, pero espiritualmente es para leer la Biblia diariamente, teniendo conocimiento de la parte afecto o rechazo, no volver a sus hábitos o sus cosas. Necesita limpiar y continuar, siguiendo el estilo de vida saludable con una buena nutrición y ejercicio. Su oración va a mantener un corazón saludable. Y por la búsqueda de apoyo, esta es su comunión con otros cristianos en su iglesia, con hermanos en el Señor. Esto es que Dios quiere hacer. La última escritura es Ezequiel 36, 26 a 28. Ezequiel 36, 26 a 28. ¿Sí está bien? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. A mí me gusta, os daré corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Eso es que Él quiere hacer hoy. Que está dentro de ti. ¿Cuál es la condición de su corazón? Yo sé, casi todos son cristianos hoy. Pero ¿cuál es la condición de su corazón? Dios quiere sanarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere hacer tú estás más fuerte para la gloria de Dios. Es tiempo para orar.